A comienzos del siglo XX, múltiples vanguardias surgieron y protestaron hacia la realidad y el contexto en el que se desarrollaban, pues mientras esta serie de ismos iba surgiendo, puntos clave de la historia ocurrían e influían en estos. A continuación, compararemos dos movimientos ubicados en torno a la guerra, el expresionismo alemán y el surrealismo. Analizaremos cómo cada movimiento se manifiesta hacia la realidad de su época a través de la pintura, con el objetivo de entender la influencia del contexto social en el arte. El análisis será realizado a través de su contexto histórico y social, de la temática que retrata cada uno y de las características visuales de ambos. El expresionismo alemán comenzó en 1905 y se extendió hasta mediados de los años 20. Durante el periodo de la manifestación expresionista, las primeras pinturas del movimiento contrastaban en el parentesco estilístico de las últimas, pues la Primera Guerra Mundial marcó una divergencia entre unas y otras. Es por esto que solo analizaremos el expresionismo surgido a partir de 1914, con el inicio de la guerra, cuando las experiencias de esta fueron un punto de partida para el arte expresionista, más sombrío y de mayor manifestación social. El surrealismo inició en 1924 y se desarrolló entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no solo como una vanguardia, sino como una revolución social que proponía la libertad de todos los hombres, tanto interior como exterior. Un antecedente fundamental para el surrealismo fueron las investigaciones del subconsciente de Freud, que a través de la psicología de las profundidades de la mente humana inspiró a los surrealistas a trabajar desde el punto de vista del inconsciente. Mientras el expresionismo retrataba y se manifestaba contra los problemas sociales de la guerra, el surrealismo estimulaba el uso de la imaginación y del inconsciente para representar una realidad personal psíquica que sirvió como instrumento para escapar de la realidad social. André Breton lo deja claro al opinar del surrealismo. Parece estar preocupado, principalmente, por ocultar la enfermedad del mundo bajo una alfombra de flores. En la obra expresionista de Hérido de Otto Dix podemos ver a un soldado caído, casi un fantasma con una expresión de horror y sufrimiento. La influencia de la guerra es notoria, las distorsiones y los trazos irregulares y profundos, junto con la ausencia de color y un blanco y negro muy marcado, llenan la obra de expresividad. Por el otro lado, en las siguientes obras surrealistas de Paul Nash y Salvador Dalí, podemos ver la fascinación de los autores del movimiento por los sueños y su forma de representar el inconsciente a través de una composición dinámica, escapando de la realidad objetiva. Temas. El expresionismo destacó por ser una acusación contra el militarismo, retratando temas que se vivían en la realidad social, tales como la guerra y sus consecuencias, la muerte, la violencia, las condiciones de vida, el dolor y el sufrimiento, todos con aire pesimista. Por su parte, las obras surrealistas se mantuvieron al margen de la guerra, pues trataban temas sobre el individuo y la psicología, de cómo era reprimido por la sociedad de forma atemporal. Algunos de los elementos son la animación de lo inanimado y la evocación del caos. Además, la sexualidad y el deseo eran el centro de atención, pues estos eran fundamentales en el proceso de desviación de la realidad. Los sueños eran otro tema central de las obras surrealistas, pues los surrealistas creían fielmente en la liberación del hombre de la moralidad, la religión y la patria a través del inconsciente y argumentaban que el inconsciente es revelado por los sueños de una forma que no es posible durante la vigilia. En Ciudad Apocalíptica, Ludwig Miner proyecta el horror de la guerra a través de la aglomeración de formas y objetos y de pinceladas uniformes retrata las detonaciones de fuego en una ciudad. En El gran masturbador de Dalí, la composición estática nos muestra una variedad de objetos aparentemente sin sentido, entre ellos una mujer acercándose a unos genitales masculinos. La presencia del deseo y del inconsciente es evidente en esta pintura. Tras las características visuales del expresionismo fueron aprovechadas para ayudar a transmitir el sentimiento lúgubre de la guerra, las características pictóricas del surrealismo funcionaron como una distracción a lo que acontecía en la realidad social, utilizando el arte para refugiarse en los sueños, en lo absurdo y en la liberación del hombre como individuo. En las obras expresionistas, la aplicación de pintura se vuelve fluida y los colores opacos. En la superficie dominan el café, el gris, el amarillo y también tiene acentos y luces que destacan con tonos brillantes. El uso del color y las pinceladas brindan una apariencia mortecina y mórbida a los cuerpos y rostros. Un ejemplo es La noche de Max Beckmann. A la izquierda del cuadro vemos a un hombre estrangulado, a quien le están rompiendo el brazo, y en la parte inferior vemos a una mujer violada.
La deformación y exageración de las figuras para expresar situaciones y sensaciones fuertes es otra característica. En el cuadro de paisaje apocalíptico de 1912 de Ludwig, esta distorsión, el uso de colores sombríos y la composición dinámica, característica del expresionismo, aportan la evidente emoción del desastre y destrucción que Ludwig nos quiere transmitir. En cuanto a técnica, el surrealismo no aportó mucho. Su principal contribución fue la eliminación de la búsqueda estética para concentrarse en la psíquica. Un elemento de las obras surrealistas es la yuxtaposición y el ensamble de objetos incongruentes, así como la ambigüedad, pues la imagen se distribuye en fragmentos que representan un todo. Al mirar un cuadro surrealista, la atención cambia de un objeto a otro que parecen no tener sentido o relación alguna. Esto apoyaba la idea de Breton de que el surrealismo es un estado de distracción total. Un claro ejemplo de esto son las obras de Picasso, en la que aparecen distintos objetos aleatorios. En un juego lúgubre y en El gran masturbador podemos ver la presencia de estos objetos, revelando aspectos del inconsciente y del deseo del propio Dalí. Por último, la evocación de lo absurdo y la interpretación visual estaba también presente en los cuadros surrealistas. Un ejemplo de esto son los cuadros de René Magritte. A pesar de que tanto el expresionismo alemán como el surrealismo están ubicados alrededor de la guerra, esta determinó ambos movimientos de manera muy distinta. El aspecto lúgubre, característico del expresionismo, es, sin duda, producto de la influencia de la guerra, mientras que la expresión absurda y onírica del surrealismo es una distracción de esta. Ambos movimientos manejan temáticas muy diferentes, pues mientras el expresionismo responde a la realidad como una protesta, el surrealismo se manifiesta como un escape de la realidad.